Buenas tardes a todas, todos y todes por participar hoy en el conversatorio Mujeres en la Academia, Feminismo, Colaboración y Nuevas Formas de Desarrollar la Investigación. Con esta actividad hoy día damos inicio a un ciclo de eventos y especiales para difundir y visibilizar la reflexión respecto a temáticas de feminismo y la academia, el rol de las mujeres en la investigación, la colaboración, el techo de cristal, la crisis de los cuidados y, por cierto, la realización de la investigación académica con perspectiva de género. Como FONDAP no podíamos no dedicarle un espacio a los conflictos actuales que vivimos, por lo tanto, comenzamos esta sesión justamente con las brechas que tenemos justamente en la academia. Al final de la sesión tendremos un espacio para realizar preguntas, las que pueden escribir por el chat, y también aprovechamos de contarles que este video quedará grabado y disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Voy a presentar primero a Paola Girón. Paola Girón es investigadora asociada de la línea Las Dimensiones Socioeconómicas del Conflicto y profesora asociada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. También es directora del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios, MOVIT, y coordinadora del doctorado de Territorio, Espacio y Sociedad de la Universidad de Chile. Sus temas de investigación se refieren a estudios urbanos, desde las miradas que relacionan la experiencia de habitar, la movilidad, la vida cotidiana, el enfoque de género y las metodologías cualitativas de investigación. Adelante, Paola. Ahí. Muchísimas gracias, Constanza, y muchas gracias a todas las que están, todas y todos, pero parece que somos puras chicas hoy, por estar en esta sesión. Para el equipo COES era muy importante dar este mes feminista con una reflexión sobre cómo nosotras vivimos nuestro quehacer académico y qué es lo que nos pasa en los distintos ámbitos en los que trabajamos. Tenemos dos invitadas el día de hoy. Hemos hablado un poquito sobre qué es lo que vamos a hablar hoy, y hay más o menos 3 ámbitos generales sobre los que vamos a hablar. Primero les voy a presentar a nuestras invitadas. La primera invitada es Carolina Stefoni. Ella es parte del equipo COES, es socióloga académica de la Universidad Mayor, investigadora asociada de COES, y ella estudia temas sobre movimientos migratorios en Chile y en América Latina, con un foco en políticas y fronteras, género, educación y educación intercultural, y actualmente dirige el proyecto Fondesit Migración Venezolana en el Cono Sur, cuando las puertas comienzan a cerrarse. Y nuestra otra invitada es una académica austríaca que vive en Chile hace más de 10 años y nos va a contar un poco su experiencia. Ella es Elisabeth Zimberger, es profesora titular de la Escuela de Sociología de la Universidad de Valparaíso y miembro del claustro de doctorado de estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad de la misma casa de estudios. Tiene una larga trayectoria de investigación acerca de temas de trabajo académico, epistemología social y género y el rol de la universidad en la sociedad. Actualmente está terminando un libro sobre la universidad en pandemia y la necesidad de rescatar lo sensible y el placer en la academia. Ambas investigadoras las invitamos el día de hoy por la reflexión que están teniendo sobre lo que implica ser academia desde una mirada como nosotras como mujeres en este ámbito. Y como les decía, les pedimos y hablamos sobre 3 ámbitos de reflexión donde ellas podrían ahondar más o menos. El primero tiene que ver con la producción académica, ya cómo nos insertamos nosotras en estas universidades. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Tiene que ver cómo nos insertamos en estas universidades que generalmente son muy jerárquicas. Yo personalmente con la Universidad de Chile, que es una universidad muy grande, y cómo eso hace, cómo incide en cómo nos insertamos en este mundo, desde cómo trabajamos con nuestros pares, desde la postulación a los fondos, de cómo suceden los ascensos, de cómo sucede nuestra postulación a los fondos, o cómo nos relacionamos en un ámbito que, si nosotros queremos trabajar colaborativamente, donde no se premia el trabajo colaborativo y lo que más se premia es el trabajo individual. Cómo trabajamos con nuestros pares, nuestros compañeros también, y qué es lo que pasa con nuestros roles de madres en algunos casos, cuidadoras en otros casos, en esta forma en que trabajamos en la universidad.
Otro campo que nos interesa también trabajar tiene que ver con nuestras metodologías o el trabajo de campo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo? Si es que hay algo que estamos reflexionando hoy en día, que la mirada feminista invita a otras formas de generar conocimiento, a formas más colaborativas, tanto con las personas con las que investigamos, sean migrantes, sean pobladores, sean cualquier comunidad, dirigentes, por ejemplo, o también con nuestros asistentes de investigación, con las personas que empiezan a ingresar a la academia, con las estudiantes y los estudiantes con los que trabajamos. ¿Cómo cambian estas metodologías de trabajo? ¿Cómo nos insertamos más en esos mundos? A mí me ha tocado muchas reuniones donde, claro, el tema de las publicaciones, por ejemplo, cómo coautoreamos, cómo trabajamos esas metodologías o cómo trabajamos cuando las personas con las que investigamos también empiezan a generar conocimiento, o cómo nos relacionamos metodológicamente en ese sentido con nuestros trabajos de campo en ese ámbito. Y por último, con los temas, cómo la mirada feminista transforma o hace transformar o cuestionar o mirar un poco más los temas que investigamos. Si es que acaso incide en algo, no sé, en el caso de Carolina, la mirada feminista en los estudios de migración, cambian los enfoques, cambian las preguntas, cambian los temas que estamos trabajando, como también nuestros trabajos como por ejemplo, en el caso de lo que yo trabajo muchas veces, el tema de la movilidad y la vida cotidiana o los temas urbanos empiezan a cambiar, no solamente las metodologías, pero también los temas se empiezan a volver a complementar con unas miradas más feministas. Entonces, y hay una reflexión muy grande sobre cómo nos insertamos nosotras como mujeres en este ámbito, con nuestras responsabilidades. ¿Queremos trabajar colaborativamente? ¿Es posible trabajar colaborativamente en todos los ámbitos? ¿Queremos todas, si somos madres, por ejemplo, queremos llevar a nuestros niños al trabajo, a nuestros trabajos de campo? ¿Qué pasa con eso? ¿Queremos ser todo el tiempo cuidadoras también? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones también? ¿Cómo incentivamos a las mujeres que van a entrar a la academia? ¿Cómo empezamos a romper quizás algunas de las estructuras con las que nosotros hemos tenido que enfrentar? Entonces, de todo esto queremos hablar. Así es que invitamos primero a Carolina, que nos cuente un poco sobre su experiencia, que nos cuente cómo llega también a hacer la investigación que hace y cómo se inserta en este mundo académico. Carolina ha tenido la posibilidad de estar en distintas universidades en Chile, entonces también conoce cómo es estar en distintos ámbitos. Así que bienvenida, Carolina, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paula, muchas gracias por la invitación al COES. Muy contenta de participar en este seminario con un tema que es cada vez más relevante y cada vez nos invita, ¿no es cierto?, con mayor fuerza a una reflexión crítica y más analítica también. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí se ve. Y es un poco inusual lo que voy a hacer, porque voy a hacer una presentación, una reflexión más bien cortita, pero que arranca desde como experiencias bien biográficas, ¿no? Traté de ponerme a mí como sujeto un poco de observación y de análisis y ver un poco a través de lo que he venido haciendo, de mi propia trayectoria como investigadora, pero también como madre, cómo se me cruzan estos distintos elementos, y precisamente las preguntas que planteaba Paola son centrales porque es donde surgen las tensiones, ¿no? Entonces, es algo como, está entre medio, ¿no?, de algo como biográfico y una reflexión un poco que quiere salir y dar algunas luces o algunas pistas sobre cómo podemos abordar estas tensiones que atravesamos. Y para eso parto con la pregunta que me ronda hace tiempo, ¿no? Si es que investigamos distinto las mujeres de los hombres. Voy a estar hablando siempre desde la sociología cuando hablo de investigación, pero es bastante extendible a las ciencias sociales. Sabemos, y está como súper documentado, y a esta altura ya se vuelve un lugar común, pero nunca está de más repetirlo, porque es necesario no solamente que se instale, sino tomar conciencia de eso, que las carreras académicas están definitivamente marcadas por el género, ¿no? Sabemos y conocemos en los cargos, por ejemplo, dentro de las
de los cargos directivos más altos, la presencia de mujeres es minúscula, siendo que las mujeres hoy día, las carreras de ciencias sociales entran a las universidades por igual y a veces mucho más que los hombres. En indicadores de Fondesit, por ejemplo, solo hay un 24% de mujeres de investigadores responsables en Fondesit regular, y en el mundo de las publicaciones también vemos que se instalan estas diferencias y estas, digamos, menor llegada que tienen las mujeres, ¿no es cierto?, hacia las revistas y por ende menor número de publicaciones. Estamos insertos en un mercado académico, ¿no?, que se caracteriza por ser individualista, por estar orientado por la productividad y por las indexaciones. Y esto ha sido un gran cambio en los últimos años, en las últimas décadas, pero también es verdad que las oportunidades que ofrecen no son mejores de lo que había antes, ¿no?, la antigua forma de construir el campo sociológico. Es cierto que hay más mujeres hoy día en sociología, y es cierto que hay más mujeres en las universidades, enseñando, investigando, pero me parece que eso obedece más a la fuerza que han tenido las mujeres para imponerse, para salir adelante y para pelear ese espacio, más que a las posibilidades reales que ofrece el campo sociológico y las ciencias sociales. Donde algunos de los problemas y que también han sido abordados y trabajados, ¿no?, para estas inequidades y desigualdades, tiene que ver con la formación en las universidades, ¿no es cierto?, los pocos referentes femeninos que tenemos. Cuando yo estudié sociología en la Universidad Católica, las profesoras sociólogas eran muy pocas, y me alegro mucho acá de ver a una de mis profesoras también en esa época, pero eran muy poquitas las que teníamos. Y también muy pocas las lecturas de sociólogas mujeres que teníamos en la carrera. También se produce, y sabemos, ¿no es cierto?, exclusiones en el ámbito laboral, en las redes informales, que es donde circula parte importante de los contactos, de las redes de contactos para armar proyectos, redes internacionales, etc. Y por supuesto una reproducción de los estereotipos que son más clásicos y tradicionales del género en el ámbito laboral, ¿no es cierto? Y eso deriva entonces en la sobrecarga administrativa y en la sobrecarga docente, que coincidentemente tienen una baja valoración académica. Por otro lado, también parte del problema es la sobrecarga que tenemos en las lagunas de cuidado, las lagunas que eso significa, pero que me parece que es importante resaltarlo, son las violencias que se producen y dentro también de la familia, ¿no? Me parece que las mujeres con capital cultural, con capital simbólico, que salen adelante, que se instalan en la academia, muchas veces es interpretado por parte de sus parejas como una amenaza, y eso también genera tensiones dentro de la relación de pareja que termina rebotando, digamos, en las oportunidades y posibilidades que tienen las mujeres. Muchas historias, ¿no es cierto?, de mujeres académicas que para salir a seminario, bueno, tenían afuera, al exterior, ¿no es cierto?, tenían que lidiar y negociar, digamos, muy brutalmente para poder tener esos espacios. Eso creo que ha sido estudiado con menos profundidad, pero también es un elemento que está presente entre nosotros. Entonces, un primer punto que quiero rescatar, digamos, para poder responder a esta pregunta que planteaba al inicio, es que las mujeres no habitamos el privilegio, y nuestro recorrido ha sido más bien de abrirnos un camino, ¿no? Un segundo elemento es el desarrollo de la perspectiva feminista, y esto, uno no nace feminista, ¿no? Uno se va construyendo, y en mi propia historia, en mi propia biografía, la verdad es que agradezco muchísimo cada una de las instancias que he tenido para ir formándome en esta perspectiva feminista. Yo no hago estudios de género propiamente tal, pero sí he incorporado esta perspectiva, he incorporado este enfoque, esta mirada más crítica en mi trabajo, y hoy día lo que me permite es poder identificar la incorporación de esto, es poder identificar en cualquier tema que esté trabajando inmediatamente las desigualdades de género que se producen, ¿no? Y cómo esa desigualdad de género está presente en cualquier tema de investigación que uno quiera abordar. Y eso ha sido gracias, de nuevo, a colegas, amigas, sociólogas, las lecturas, y también a cientos de entrevistas que he realizado a lo largo de mi carrera, y muchas de ellas con mujeres, y que me han permitido también, entonces, a través de la escritura después, ¿no?, de sus relatos y de los artículos y publicaciones que uno tiene,
darse cuenta en el fondo cómo es que uno está avanzando en esa construcción de esa perspectiva crítica, ¿no? Creo que ahí también la lectura crítica de los propios trabajos de uno son interesantes para ver cómo al principio quizás no estaba tan presente, por lo menos cuando yo salí recién de la universidad, y hoy día en cambio sí veo que hay un avance y que me pone como muy contenta de haberlo adquirido, ¿no? Entonces, ese desarrollo de esa perspectiva feminista me parece que también es un elemento que es más propio de las mujeres por la forma en cómo se va dando y cómo se va construyendo. Y un tercer tema que creo que me ha dado vuelta, digamos, hace mucho rato, es la relación con la maternidad. Y yo aquí, y esto es como la parte un poco más biográfica, ¿no? Lo vivo como un conflicto no resuelto. Hay una caricatura ahí, ¿no? que es como súper típica y circula muchísimo, pero que creo que resume muy bien la situación que enfrentamos, ¿no? Se espera que la mujer trabaje como si no tuviese hijos y que críe como si no trabajara. Esta tensión, ¿no? que se instala en nuestra biografía, en nuestro cotidiano, ¿no? Se traduce en una suerte de culpa, ¿no? permanente por estar trabajando, producto de la incorporación, ¿no? de este mandato moral de la buena madre, ¿no? mandato moral en términos como sociales y culturales. Y por otro lado, la necesidad de cumplir entonces con todas las exigencias que tiene el trabajo y dejar a los hijos de lado o faltar, digamos, al trabajo. Entonces es una tensión ahí no resuelta y que me parece que es herencia en el fondo de la forma en cómo se ha venido organizando el mundo laboral, ¿no? del mundo laboral académico, desde un sistema tremendamente patriarcal. Los hombres, cuando partieron, ¿no? partieron ellos en el desarrollo de disciplinas como la sociología, y bueno, esto es extensivo por supuesto para todos, separaron tempranamente el mundo público del mundo privado y se dedicaban entonces de lleno al mundo público gracias a que la mujer se hacía cargo del mundo privado. Cuando nosotras nos incorporamos al mundo laboral, reproducimos de alguna manera esta relación, ¿no? este sistema. Y entonces asumimos que tienen que estar separados, mundo público y mundo privado, porque así ha sido la historia de la academia. Pero en el caso de las mujeres esto se vuelve un imposible, porque ¿no? ese mundo privado sigue siendo carga a las mujeres, los hombres con mucha dificultad, y son muy pocos todavía los que se incorporan, y si no, se requieren recursos adicionales para poder tener a alguien que se haga cargo, y en fin, aparece ahí la tensión, ¿no es cierto? Entonces es una tensión que se vuelve un imposible. Esta foto de ahí abajo, una foto para un estudio que realizaron Rosario Undurraga, Elizabeth Simburger y Claudia Mora, en el que pude participar, y entonces fue una foto de la pandemia, pero yo creo que reflejaba también esta tensión, ¿no? Es un cúmulo de ropa por doblar en el living de mi casa, y que pasaban días y días y días, y que yo no doblaba y no lograba doblar, entonces era como ya el desborde de lo laboral y del trabajo, y la imposibilidad más bien de poder resolverlo. Y ahí la pregunta sobre, bueno, cómo hemos abordado esta tensión desde el concepto de la conciliación, ¿no? Familia y trabajo, pero me pregunto ahí, ¿qué es conciliar finalmente? ¿Qué es lo que estamos tratando de resolver con las políticas que se han venido implementando? Toda la batería de políticas que lentamente se empiezan a instalar en las universidades, en ANIT, qué sé yo, en los sistemas de concurso, apuntan a poder generar algún nivel de mayor igualdad o equidad para las mujeres, para que ellas puedan desarrollar su investigación. Pero no sé qué les pasará a ustedes, pero en mi caso, la tensión no necesariamente se resuelve, ¿no? Sigue estando presente, por más ayuda que yo pudiera recibir, o más condiciones que pudieran favorecer mi productividad académica, esta tensión sigue estando presente. Y entonces me pregunto si hay algo más ahí que podamos atender y sobre el que podamos reflexionar.
Y lo que creo es que, bueno, de nuevo, esto es súper así como reflexiones de marzo, ¿no? Pero pienso, y revisando mi propia biografía, es que hay un elemento que quizás no lo hemos explorado tanto, pero que puede dar algunas luces, y es poder entendernos a nosotras, más que en la mitad de la tensión entre lo público y lo privado, como un puente también entre ambos mundos, ¿no? Porque uno está inserta en ambos mundos. Uno aprende, ¿no? Como madre y como mujer, o como mujer, ¿no? Porque aquí no es necesario tener hijos, sino en cualquiera de los dos casos, hay una serie de elementos que nos van, que desarrollamos y realizamos en el cotidiano, ¿no? El cuidado, los cuidados, la crianza, el aprender a escuchar, el aprender a perdonar, pensando sobre todo en la relación con los niños, ¿no? La amabilidad que uno desarrolla con los niños, verlos crecer, entender, digamos, que hay que ayudarlos a crecer, pero sin uno imponerse, entonces más bien dejar espacio. En fin, son una serie de prácticas que están presentes y que vamos incorporando en nuestro ejercicio de maternidad y en nuestro ejercicio también como mujer en nuestro mundo privado. Y como investigadora también hay una serie de otros aprendizajes más allá de la teoría que uno puede incorporar, ¿no? Aprendemos a escuchar a través de las entrevistas, de las investigaciones, de la vida de los otros, de las experiencias individuales y cómo desde esas experiencias individuales sostenemos y construimos categorías analíticas, ¿no? Y vamos desarrollando entonces nuestra propia capacidad analítica y crítica. Y entender que el conocimiento fluye desde un lugar a otro, me parece que nos abre una puerta o una ventanita para utilizar nuestra propia experiencia como mujeres en el desarrollo de las investigaciones que realizamos. Entonces, porque me imagino que ya estoy cortita de tiempo, Sí, ya pasó justo. Último. Para responder si es que las mujeres investigamos distinto, pienso que sí porque tenemos formas de investigar, de hacer la investigación distinta, construimos equipos de manera diferenciada. En fondo, revisaba unos datos y decía que los equipos liderados por mujeres tienden a ser más grandes, por ejemplo, que los equipos que lideran los hombres. En la capacidad, en la eficiencia que tenemos, siempre estamos muy atrasados, con muy poquito tiempo, entonces aprendemos a ser muy eficientes con el uso del tiempo. También en las preguntas de investigación, en la medida en que somos capaces de incorporar esta perspectiva feminista y poder darle una vuelta de tuerca a cada uno de los temas en que estamos investigando y desarrollando, pero también explorar la posibilidad de realizar investigaciones desde aquello que somos como mujeres, ¿no? En este puente que digo entre lo privado y lo público, ponerlo al servicio del quehacer investigativo y del desarrollo de la sociología. Eso, ahí. Muchas gracias, Carolina. Ya vamos a tener algunas preguntas. Vayan poniendo sus preguntas también en el chat porque vamos a tener una posibilidad al final de ambas sesiones de poder conversar y discutir. Elizabeth, tú también quieres compartir pantalla, ¿no? Perdón, aquí está el micrófono. Ahí te escuchamos perfecto. Voy a partir leyendo un poema de Cecilia Vicuña de 69. Tanto dormir bajo la flor amarilla, para concluir que estos muslos llenos de rocas todo lo destruyen. Quemo la universidad con las puntas de mi trajecito, demasiado pálido y extático para lo habitual. Yo creo que este poema es muy significativo para nosotros y incluye además todos los temas sobre los cuales quiero hablar hoy. El paradigma masculino de las universidades y el cuerpo y la emoción y la necesidad de romper este paradigma a través del placer y a través de cuerpos desobedientes y creativos.
Desde ahí creo que se pueden hacer también distintas lecturas hacia nuevas formas de pensar, crear e investigar en la universidad. En las universidades rige una negación institucional de lo erótico, del placer y de los cuerpos. Se enfatiza siempre la vía racional de la mente, el cuerpo se deja de lado. Sin embargo, actividad intelectual y crear conocimiento siempre tienen un aspecto de placer y pasión. La vía académica como pasión, el amor por el conocimiento, aspectos que se muestran también en narrativas de académicas y académicos hablando sobre su labor, muchas veces de manera nostálgica y no tanto del presente, y que yo encontré muchas veces en las decenas de entrevistas cualitativas que hice con académicas y académicos en los últimos 15 años. Pero en la universidad capitalista, la vía académica se ha transformado en una actividad comodificada y sin placer, como sugieren las autoras Pell y Sinclair, en una referencia a autoras y autores postestructuralistas. Lo erótico y el placer deben ser recuperados en las universidades porque son parte esencial de la producción de conocimiento. Sugieren su inclusión, pero también rechazando normas comodificadas y sexualizadas. Eso significa, según ella, como la virtud intelectual del playfulness, de jugar, que eso puede constituir un lugar para vivir experiencias de placer en la academia, sobre todo para las mujeres académicas. Pero la pregunta es, ¿dónde y cómo podemos hoy vivir momentos creativos en la academia si ni tenemos lo más básico, espacio, ¿no? Es una pregunta clave que se da más aún en la pandemia. En su gran libro, Una habitación propia, publicado en 1929, Virginia Woolf hace un análisis sobre la relación entre las mujeres y la escritura de ficción. ¿Cuándo y cómo pueden escribir las mujeres? ¿Y cuáles son las condiciones bajo las cuales se juntan estos dos elementos? Con argumentación muy precisa y en un lenguaje literario bello, analiza por qué las mujeres no tienen herencia. ¿Dónde quedó la plata para comprarse cigarrillos, cosas, libros? Conclusión de Virginia Woolf: las mujeres no tienen plata porque están en el trabajo no remunerado y dan luz a 13 hijos. Las mujeres no pueden escribir porque no tienen tiempo, hijos y tampoco espacio. ¿Dónde está la famosa habitación propia hoy en 2021, a más de 90 años tras la publicación de su libro? En tiempos de pandemia parecemos estar más lejos de tener una pieza para nosotras mismas, requisito para pensar y para escribir. Les voy a mostrar una foto de nuevo. Aquí va. Y muchas académicas están instaladas en el dormitorio, en un arreglo de una mesa de camping o en la mesa del comedor, junto a sus niños y los estuches del colegio. Los platos sucios y el canasto de ropa siempre al alcance. Las parejas, si hay, por lo general ocupan piezas que son destinadas como oficina, lejos de las tareas domésticas y del ruido del cuidado. Estos son algunos flashlights visuales de una investigación sobre teletrabajo académico y género durante la pandemia que hizo junto a mis queridas colegas Rosario Ondorraga y Claudia Mora, a partir de 15 entrevistas fotoprovocadas con académicas en distintas partes del país. El primer artículo de esta investigación se va a publicar en la revista Polis en mayo. Muchas de las entrevistadas no tienen esta habitación propia. Yo tampoco. Estoy muy lejos de tener una. Pero hay carpas. Y les voy a contar un poco de la carpa. En tiempos de pandemia, una carpa quizás podría ser un primer acercamiento a una pieza en el sentido de Virginia Woolf. Ustedes ven quizás que yo no me encuentro en una pieza de mi tepto, ¿no?
tampoco el cielo azul de viña que luce arriba mío. Estoy sentada en lo que es mi nueva habitación propia, mi carpa azul en el patio, donde estoy muy feliz y sola. Yo no inventé ese cuento sobre esta carpa para este conversatorio. Más bien, esta carpa ha sido tan presente para mí todo este verano que empecé a pensar sobre ella, incluso cuando no me encontraba dentro de la carpa. Y con el tiempo, un significado más profundo acerca de la carpa emergió. Los niños tuvieron el sueño de ir a campear en el carpa, ¿no? Compra de carpa azul, 20 lucas en el home center, listo, ¿no? Pero después me di cuenta que casi todos los campings estaban cerrados por la pandemia y así durante un fin de semana de cuarentena total en Viña en el verano, armamos la carpa en el patio un sábado en la tarde. Apenas nos metimos adentro, nos relajamos, mirando el cielo azul, sintiendo el ambiente pacífico de la carpa. Cuando los niños se fueron de nuevo para seguir con otros juegos, yo me quedé dentro de la carpa. Y más allá del relajo, se abrió un espacio acogedor para mí, que me devolvió un aire de ideas y de creatividad. Y por primera vez sentí, este lugar es mío. Y la carpa en ese sentido también es como una metáfora de un espacio acogedor, caluroso, un espacio con cuerpo y emoción, un espacio libre que da aire, un espacio que se arma y desarma fácilmente para armarlo en otro lado, y sobre todo una carpa nos saca de la rutina, ¿no? Rompe automáticamente con ella y crea algo nuevo. Y creo también que la carpa es una metáfora de resistencia creativa, ¿no? Tipo movimiento Occupy en los años 2000, o como la resistencia creativa de la famosa carpa de Violeta Parra, ¿no? Donde invitó a artistas y a gente para colaborar, para festejar, donde nacieron ideas y se hicieron conexiones. Creo que la carpa como figura conceptual y práctica, un lugar acogedor y creativo desde el cual se puede pensar y crear, debe ocupar mucho más espacio en lo que es nuestra vida académica hermética y muy poco poética. Llevando eso a nuestra vida académica, para mí se abren también varias capas, ¿no? La necesidad de armar espacios acogedores y creativos que también incluyen al cuerpo en este acto creativo e intelectual, al cuerpo fallido, sufrido y cansado, y también al cuerpo placentero. La carpa azul para la hora diaria de ocio. Por receta médica, por favor, para todos los académicos. La carpa azul como espacio libre y sin censura de formato de ideas, siendo el cielo azul de la carpa siendo su único límite. La fuerza creativa para experimentar con otros, formatos de investigación y escritura. Aunque sinceramente yo por muchos meses voy a estar feliz sola en mi carpa, no quiero colaborar con nadie. Suena feo. Mi deseo es que la carpa azul se quedará como metáfora y figura de trabajo más allá de la pandemia. El lugar desde donde podemos armar algo, primero a solas, encontrando y reencontrando nuevamente nuestra creatividad y después quizás colaborando con otras o otros. Creo que la carpa es igualmente importante para académicas y académicos. Y es un tema que toca un problema mucho más profundo de la vida académica, porque el placer en la creación de conocimiento se perdió para todos en el capitalismo académico. El desafío de poder transmitir lo sensible en investigación académica, los formatos de escritura, el régimen de publicaciones, la falta de tiempo. Nos falta un poco de ocio, ¿no? Estar en un tiempo fuera de toda utilidad. Una entrada para 1 hora diaria a la carpa azul ya sería un comienzo en el combate creativo contra la maquinización. Pero como acción política se necesitará primero acción afirmativa, sobre todo para las mujeres académicas, pues ellas hoy en tiempos de pandemia ni tienen pieza y tampoco carpa. Por ende, en un plano político yo solo tengo una demanda,
Instalar carpas azules en los afueras de las universidades en un llamado para darnos espacio de tiempo real durante la pandemia para pensar y crear. Somos las primeras quienes somos víctimas del multitasking, cuidado de niños, de las ollas no lavadas y sufrimos la pérdida de la creatividad intelectual. Todos los indicadores internacionales de investigación durante la pandemia ya lo demuestran, que pasamos más tiempo en la cocina y con los niños que en la carpa, mientras los demás colegas producen más papers que nunca, aunque algunos también están desesperados. Y son estos espacios creativos, nuestras carpas, que tenemos que seguir exigiendo, en parte también de manera performativa. Carpas azules para todas este 8 de marzo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. De todas maneras, yo creo que Carpas Azules puede ser la conclusión de la sesión de hoy. Muchísimas gracias a ambas. Yo creo que ambas están tocando quizás temas que no tenemos resueltos, como dice Carolina, de la conciliación de las responsabilidades múltiples que tenemos, de las dificultades también que enfrentamos. Yo creo que esto que dice Elizabeth, algunos de mis compañeros, claro que han producido muchísimo en el último año, muchísimo más que yo, muchísimo más. Yo cuando tuve guagua, mis compañeros hombres que tuvieron guagua al mismo tiempo pudieron viajar, pudieron producir, pudieron ganar fondos y pudieron hacer mucho más por 5 años que yo no pude hacer. Pero creo que tocan ambas en un tema muy importante que tiene que ver con qué aprendemos del año que vivimos, qué aprendemos de la experiencia COVID, qué aprendemos de la pandemia, porque sigue, va a seguir y ojalá que empecemos este semestre distinto. Elizabeth menciona sobre el cansancio de nuestros cuerpos. Y yo creo que el tema del cuerpo es central en la discusión feminista. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cómo nuestro cuerpo y la vinculación del cuerpo-mente, lo que sentimos, las pasiones, los placeres, cómo empezamos a hablar de nuestros cuerpos con el placer que siente y la pasión que nos ubica en el espacio en el que estamos? Estamos en el mundo académico, pero parece que muchas han perdido el placer en el espacio donde estamos. Y creo que es muy importante empezar a ver qué aprendemos de este año tan difícil que tuvimos por mucho. Fue un año complejo y quisiera saber cómo reflexionan. ¿Hay algún atisbo? ¿Ven algún atisbo? Porque lo que está planteando Elizabeth creo que es políticamente muy importante pelear por espacios que sean de placer y que sean individuales y que volver a recuperar nuestro cuarto propio. En este momento no tenemos oficinas donde ir a trabajar y donde quizás en algunos momentos nos refugiábamos. No tenemos el tiempo tampoco para poder salir de la casa. Vamos todo el rato, sobre todo las que somos madres o cuidamos a algunas personas, pero ¿cómo vamos a volver a nuestras instituciones? ¿Qué podríamos, en este contexto, pregunta para ustedes, qué podríamos exigir del aprendizaje que hemos tenido después de un año de pandemia con la ropa tirada, en esa ropa que vi, que también la tuve, Carolina, con los platos hasta no sé dónde, con la poca posibilidad de salir también y de hacer ejercicio y de cuidar nuestros cuerpos y quizás el único placer en algunos casos era tomar mucho trago en algunas noches, que no es el camino tampoco. Entonces, ¿cómo volvemos? Cuando volvamos, espero que sea que nosotras hayamos sido transformadas, que nuestros carpas azules nos hayan ayudado quizás a llegar a otra parte, pero ¿cómo vamos a exigir a nuestras instituciones vueltas distintas, con reglas quizás distintas, con formas distintas de compartir? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan Carolina y Elizabeth sobre la vuelta? Si es que vuelve, porque no queremos volver a lo mismo que vivíamos antes, no queremos ese capitalismo del que habla Elizabeth. Se exacerbó, pero quizás tenemos algo que aprender y que exigir políticamente en nuestras instituciones. ¿Qué opinan? Antes de empezar a las preguntas, que ya hay varias preguntas en el chat. Carolina. Sí, yo creo que tocas, Paola, un tema que es clave, ¿no? O sea, no reproducir los mismos problemas o al menos estar más alerta y ver qué podemos cambiar realmente y qué tenemos que exigir para lograr esos cambios. A mí me gustó mucho la presentación de Elizabeth, muy linda la imagen de la carpa, creo que es nuestro espacio, ¿no? Que tenemos que proteger contra viento y marea y verlo florecer y florecer en ese espacio. Y también me pasa que siento que una vuelta, o sea,
que la tensión esta que hablaba, ¿no? El espacio público y el espacio privado, la familia, la crianza, más que la familia, la crianza, el cuidado, los niños. Tengo 3 niños, entonces es como un tema que no tengo como muy... 3 niños y crío sola, entonces es parte muy fuerte de mi vida. Y esa tensión, sin duda que no la tengo resuelta, pero necesito encontrar de alguna manera alguna fórmula que me haga no morir en el intento. Y lo que planteaba un poco es llevar esos aprendizajes que he tenido a ese espacio público, y creo que en el desarrollo de la investigación habían unas preguntas ahí, ¿no? Sobre todo para las investigadoras jóvenes, ¿qué es lo que viene? Creo que nuestras vidas como mujeres tienen elementos que son tremendamente creativos, tremendamente positivos, de cuidados, ¿no? El cuidado no hay que verlo como algo negativo. Creo que la sociedad del cuidado es la sociedad del futuro, que nos tenemos que cuidar entre todos. Si no nos cuidamos entre todos, nos desaparecemos. Y las mujeres, si hay algo que sabemos, es cuidar. Y no significa cuidar a todo el mundo, significa poner en valor, que la sociedad ponga en valor el ejercicio constante de los cuidados y transformar entonces una sociedad competitiva, una sociedad individualista, en una sociedad donde los cuidados sean un eje clave y central de un modelo de desarrollo también distinto. Creo que en ese sentido, si yo pudiera llevarme algo de vuelta a la oficina cuando espero que alguna vez pueda volver, es entender esa dimensión más amable, ¿no? Con la que me he podido conectar de a poco, a ratos, en la pandemia. Mantener ese espacio de amable, de regocijo, de autocuidado también, y poder llevar eso a la oficina. Gracias, Carolina. Elizabeth, ¿qué opinas tú a la vuelta, hacer vuelta? ¿Te va a llevar la carpa a la universidad? Mi llamado de instalar carpas azules no es solo un llamado metafórico, es real. Porque las universidades, la mayoría en Chile, tienen bonitas unidades de género que en su gran mayoría no han hecho nada y tienen ese elemento decorativo. Entonces, como hay que seguir haciendo visible que en temas de investigación la mayoría de las académicas está en desventaja en las universidades. A partir de nuestras entrevistas, como también nos enteramos que no hubo cambios hasta ahora en las maneras, en las políticas de medir output y evaluación. No hubo cambios hasta ahora en formularios, modelos de jerarquización. Es como si la pandemia no existiera. O sea, no es chiste. Pero por el otro lado, yo creo que exigir la carpa azul es incluso mejor que la habitación propia. ¿Por qué? Porque la carpa azul nos da flexibilidad, nos da también la posibilidad de romper con formatos de producción y de investigación, porque no es solo como el espacio, ¿no? El tiempo, también es de cómo hacerlo, ¿no? Sea aún así, o que uno quiere escribir de otro modo, en otros formatos, colaborar. Es como un package en total, ¿no? También una crítica creativa contra el capitalismo académico. Gracias, Elizabeth. Tenemos varios comentarios, felicitaciones en general a las dos por su trabajo y por la forma de que ponemos estos temas. Hay una pregunta, o por lo menos han habido 2 o 3, sobre qué les pueden sugerir a las investigadoras jóvenes que están iniciando su carrera académica, que están o haciendo magíster o doctorado, o que están entrando, está siendo muy difícil entrar a la academia hoy en día. Los concursos son complejos, el sistema no cambia, ¿no? Y nosotras muchas veces insistimos en trabajos colaborativos, insistimos en otras formas de hacer. Esto que decía Carolina, que en general los fondos hay más personas trabajando en los proyectos, ahí son equipos más grandes. Nosotros con
con Dariela Charime estamos analizando algunos proyectos de investigación en un grupo de estudio específico de Fondesit y también en COES. ¿Qué es lo distinto? ¿Ya? Pero ¿qué sugieren y cómo hacer estas otras alianzas, estas otras formas de investigar? Ustedes que forman personas, que forman académicas o personas que van a salir al mundo después de doctorados y programas de posgrado, ¿qué les sugieren a ellas para entrar a este mundo? ¿Cómo aparte de tener una carpa para poder tener estos espacios de poder pensar, qué sugerencias podrían hacer y recomendaciones y formas en que las mujeres vayamos, las mayores, vayamos traspasando algunos conocimientos, vayamos aprendiendo también de ellas en las nuevas formas que tienen ellas para trabajar? Carolina. Yo creo que eso va de la mano con la responsabilidad que tenemos nosotras como investigadoras que ya salimos hace un tiempo, digamos, de la universidad y que hemos tenido una trayectoria de cómo apoyamos a las mujeres. Yo creo que eso es casi como un deber, ¿no? O sea, de patrocinio, incorporación en los proyectos, empujarlas. Yo he estado trabajando en varios proyectos Fondesit últimamente y la importancia de las publicaciones, de sumarlas en general a los investigadores jóvenes, pero con más fuerza a las mujeres, en las coautorías de los textos, de los artículos, me parece que es una práctica que tenemos que instalar así de manera muy, muy clara y muy, muy directa. Yo me acuerdo cuando recién partí trabajando, y quedé embarazada del primer hijo, de mi primer hijo, una de las investigadoras que era mayor que yo, el comentario que me hizo fue, en ese tiempo yo estaba boleteando, no tenía postnatal, nada, me dijo, bueno, me imagino que vas a volver cuanto antes al trabajo porque tú sabes que esta carrera es muy difícil, ¿no? Y si puedes no tomarte el postnatal, trata de no tomártelo. Yo lo encontré súper crudo, o sea, súper cierto y súper crudo y terrible. Porque era una invitación directa a, de nuevo, esta tensión, ¿no? O sea, si quieres surgir y salir adelante, tienes que olvidarte de todo lo demás. Yo espero que para las académicas que vienen, las más jóvenes, esa realidad podamos transformarla, pero creo que es una responsabilidad de nosotros poder transformarla, ¿no? O sea, de todas. Y en ese sentido la colaboración es clave, y las formas de apoyar también diversos temas, diversas miradas, cruces disciplinarios, ¿no? Hay como un montón de ámbitos que están surgiendo hoy día y que muchas veces cuesta mucho que entren en las lógicas universitarias más clásicas y tradicionales, pero en la medida en que vamos abriendo los campos, creo que también va generando posibilidades para que las mujeres se incorporen también en cada vez una disciplina que es más amplia y más interdisciplinaria. Gracias, Carolina. ¿Elizabeth? Sí, yo también en la misma línea de Carolina, yo creo que para nosotras que ya tenemos cargos como más seguros, es más fácil atreverse, ¿no? Entonces mi invitación para instalar la carpa no es tanto para las jóvenes que económicamente están como en el comienzo y donde ya hacer un riesgo, un juego experimental de formato, es más complejo, pero nosotras quienes estamos ya en puestos más seguros, yo encuentro, nosotros tenemos que hacer eso. Primero, por nuestro propio placer, como hay un argumento egoísta en eso, para pasarlo mejor, pero también por un argumento colectivo, ¿no? Solidario, para las investigadoras más jóvenes. Y yo creo también que no se pueden negar las tensiones del capitalismo académico, ¿no? Yo misma también estoy haciendo las publicaciones clásicas, no lo voy a esconder, pero también uno tiene que hacer la crítica desde adentro, ¿no? Yo creo que sí se pueden reformar cosas y la colaboración, sobre todo colaborando con colegas más jóvenes, en ese sentido puede ser de gran ayuda. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo colectivo, pero el esfuerzo colectivo que se nutre por recuperar el propio placer de manera como individualista también. Sí, yo creo que esto que estás hablando, Elizabeth, es fundamental. A veces
el trabajo que hacemos no puede ser algo tortuoso, ¿no? Yo creo que yo he aprendido mucho de las colombianas que están hablando mucho, pese a la situación muy difícil que ellos enfrentan, del placer, del goce, de lo sabroso, de poder, tanto en investigación como en la en que investigan, las maneras que se reúnen, la forma que hacen investigación, la forma en que se relacionan entre ellos, las reuniones, son con elementos mucho más placenteros. Entonces creo que volver a ponerle mayor placer al trabajo que estamos haciendo empieza a ser fundamental. Y claro, si nosotros nos damos el ejemplo, yo creo que muchas personas piensan que entrar al mundo académico es una tortura y no tiene que ser así, pero sí tenemos que empezar nosotras cambiando. Nos queda poco rato, no sé si hay alguna pregunta de las personas que están hoy día aquí. Hay muchas. Beniña tiene una pregunta que dice: ¿cómo observas estas dinámicas para las mujeres migrantes académicas y en las ciencias sociales en general? Antes también hubo una pregunta, Carolina, sobre cómo observas el tema de la migración. Sí, bueno, ahí tenemos la interseccionalidad, ¿no? O sea, para las mujeres es difícil, para las mujeres extranjeras es doblemente difícil, y esto lo conozco también de cerca de colegas y amigas que vienen de afuera, de otros países, y la dificultad que han tenido para insertarse en el mundo académico y en la sociedad chilena. Somos una sociedad tremendamente cerrada, y lo vemos, claro, lo podemos estudiar con la migración como quizás más clásica, pero en el mundo académico, en el mundo con alto nivel de formación, también ahí hay un cierre brutal, tremendo. Son personas que no han estudiado en los colegios, ¿no es cierto? La academia también tiene muchísimo de élite. Somos parte también de una élite, y esa élite se reproduce con los códigos que se reproduce cada una de las élites. Entonces, para una persona que viene de afuera, no compartir todos estos códigos del tipo colegio, de la universidad, de los apellidos y de todo eso, hace que sea doblemente difícil. Y en ese sentido también creo que ahí la importancia de la colaboración de nuevo vuelve, y creo que es una forma de investigar distinta que de alguna manera nos permite, no permite desmantelar el sistema que tenemos actualmente en la investigación, pero por lo menos algún acto de resistencia, ¿no? Creo que la colaboración con todos, pues, compartimos el hecho con personas que vienen de afuera, migrantes, con mujeres, con personas LGTBI, compartimos el mismo hecho de no habitar el mundo de los privilegios de distintas maneras, ¿no? De distintas formas. Y entonces, en ese sentido, creo que ahí hay un potencial enorme para poder compartir las experiencias y construir, co-construir desde ese lugar también. Ya. Tenemos dos preguntas aquí, una de la Alejandra Loneque, que está ahí, que la veo. ¿Cree que las académicas somos más colaborativas y horizontales para trabajar que nuestros pares hombres? ¿O se produce prácticas competitivas dado el poco espacio y los desafíos que implica la vida académica? ¿Cómo lo ven? Elizabeth, si quisieras tú empezar con esa pregunta, nos queda un poco rato. Quizás voy a poner otra también, ¿ah? Espérate un segundo, que está Rosario Undurraga pregunta: ¿qué podemos hacer individual y colectivamente para atenuar la tensión vital constante entre el mundo privado y acentuando durante la pandemia? Esas dos preguntas, ¿no? Con el tema de los hombres y de lo colaborativo y qué cosas podemos hacer. Elizabeth. ¿Cuál era la pregunta? Entonces, como se me olvidó. La primera tiene que ver con si las mujeres somos más colaborativas y horizontales que los hombres, y cómo ya está la reproducción de las prácticas competitivas. Yo voy a dar una respuesta poco simpática. No estoy tan segura si por esencia somos más colaborativas, y estoy en contra de esas esencializaciones, porque también lo vi con mujeres, colegas mujeres, que no están así, ¿no? Que no por ser mujer como son más amables, más colaboradores, no. Yo he trabajado con hombres y mujeres pero ya solo trabajo ahora con gente con las cuales como comparto algo de buena onda, ¿no? Eso yo creo que no se puede generalizar. Lo encuentro difícil, pero sí trabajando con mujeres muchas veces facilita hacer visible ese encuentro constante entre el mundo privado, el casero doméstico, el cuidado de los niños, la manguera de agua que entra
a la casa mientras estás en reunión que estando en reunión con hombres, eso sí. Carolina, ¿tienes algún comentario? Seguimos, tenemos otras preguntas más. Sí, yo también creo, o sea, no por el hecho de ser mujer uno es colaborativa, sería como muy extraño, ¿no? Y muy esencialista, como dice Elizabeth. Pero sí creo que tenemos la posibilidad, quizás por las condiciones de vida en las que estamos, de aprenderlo de alguna manera distinta a cómo lo aprenden los hombres. No quiere decir que los hombres no puedan llegar a ser colaborativos, hay hombres que pueden ser tremendamente colaborativos en el trabajo, y que tiene que ver probablemente con sus experiencias de vida, pero creo que por el tipo de experiencia que tenemos las mujeres, tenemos la posibilidad al menos de verlo y de poder desarrollar, ¿no? ese tipo de solidaridad. Pero claro, es un trabajo por hacer, ¿no? No quiere decir en ningún caso que es un recurso que tengamos y que podamos llegar y utilizarlo. Y sobre lo que planteaba Rosario, creo que ahí, Rosario, necesitamos mucho más trabajo, porque las políticas, con todo lo importante que son de apoyo al trabajo de las mujeres, de abrir espacio, de generar los permisos, que se yo, en fondos y los permisos maternales, y tratar, y cuotas, no sé si resuelven esa tensión, ¿no? Que es una tensión súper subjetiva y que tiene que ver con las estructuras de género que acarreamos, ¿no? O sea, y que son terribles y pueden ser muy crueles también, ¿no? Cualquiera que haya estado en un chat de colegio sabe la presión, o sea, hay un tema cultural ahí de qué es ser buena madre, y que bueno, uno tiene que hacer todo un ejercicio constantemente muy reflexivo y muy de parar todo eso, ¿no? Para decir, bueno, me da lo mismo, ¿no? Pero hay estructuras que son mucho más profundas y que van por un lugar un poco distinto hacia donde están apuntando las políticas. Entonces creo que ahí el trabajo más bien es de transformación social y cultural, en donde por supuesto que la crianza tiene que ser y tiene que instalarse como algo compartido entre hombres y mujeres, donde otra cosa que aprendí en pandemia, digamos, el colegio es más importante que la familia, o sea, es necesario el colegio para que los niños puedan ir, para que uno pueda tener tiempo. Entonces, claro, nada, eso, creo que es necesario ahí un cambio cultural más de fondo, que nos permita descomprimir esta relación de que, bueno, el trabajo es espacio público y el espacio privado queda a cargo de otra persona. No, que poder descomprimir la presión del espacio privado de manera que podamos estar más tranquilas en el ámbito público. Sí, ojalá todas puedan ver los comentarios que ponen en el chat, porque están muy lindos y están muchos de agradecimiento y felicitaciones. El de Paola Castañeda me gusta mucho, importantísimo el tema, y lo voy a leer en colombiano porque ella es colombiana, ¿no? Visibilizarlo y reivindicarlo en el trabajo académico es clave para derrumbar el mito del conocimiento objetivo producido desde ningún lado. Creo que hay miedo a decir que amamos lo que hacemos y amamos lo que investigamos y que tenemos vínculos de diversa índole con las personas y comunidades que investigamos. Así que muy lindo. Hay una pregunta de Silvana sobre qué opciones entregan las prácticas artísticas para generar apertura dentro de la academia. No sé qué opinan eso. Nosotros estamos también en universidades gigantes donde muchas veces la interdisciplina que hablamos todo el tiempo no entra mucho, pero creo que por lo menos en el ámbito en el que estoy yo, la creatividad y cómo incorporar, yo estoy en una facultad de arquitectura, entonces toda la parte más creativa y la posibilidad de armar y de trabajar con otras prácticas más artísticas siempre es posible. ¿Qué opinan ustedes sobre cómo se pueden integrar las prácticas artísticas como apertura? ¿Elizabeth? Yo creo que la inclusión de elementos más interdisciplinarios que a la vez, en el caso de la sociología, son plenamente disciplinares, por ejemplo, la literatura, otras disciplinas más, es clave para seguir transmitiendo lo social a un mundo más público, ¿no? Aspectos sensibles acerca de lo social, porque ya llegamos a un vacío completo, ¿no? En las formas de escribir, en los formatos, lo sabemos, ¿no? Hace 10 años, 15 años lo sabemos, pero estas formas no han cambiado, por eso yo creo que la apertura o vuelta a lo interdisciplinario y artístico para las ciencias sociales, yo personalmente lo veo esencial. Sí, yo agregaría a eso también, y que es algo que siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? Al principio, sobre todo los que están con tesis de magíster, y también creo que es aplicable para los del doctorado.
que las tesis sean algo que a ellos y a ellas les guste y los motive y los remezca y los mueva. Muchas veces las tesis, al estar asociadas a proyectos, pueden decir, claro, prima el criterio pragmático de, bueno, tengo que hacer esto porque es de donde voy a tener la beca para estudiar, que ciertamente es una muy buena posibilidad, pero incluso ahí, dentro de eso, es el único espacio, me parece, o es un muy buen espacio para desarrollar aquello que nos gusta, y jugarnos por algo en lo que creemos y en lo que queremos hacer. Entonces, no tener miedo en el momento de armar una tesis, de plantear un tema, no tener miedo a hacerlo. Y si reciben de repente cuestionamientos o dudas, perseverar lo más que se pueda. Porque después hay mucho tiempo para tener que hacer las cosas que hay que hacer y no necesariamente las que uno quisiera hacer. Pero partir la carrera académica con una tesis de esas que a uno le dan sentido y le hacen sentido y significado, es un tesoro que después uno guarda por mucho tiempo. Muchísimas gracias, Carolina, y muchas gracias, Elizabeth. Ya estamos cerrando un poco la sesión de hoy. Como saben, este es el mes feminista a nivel mundial, pero COES le interesa mucho que sigamos esta conversación. A nosotras estamos tratando de generar unas formas distintas de hacer investigación y estar en la academia. Invitamos también a que podamos retroalimentarnos entre mujeres más jóvenes, de distintas partes, extranjeras, de distintas disidentes, cómo poder trabajar y empezar a hacer o seguir haciendo investigaciones que sean más placenteras sobre todo, y formas de trabajo que nos traigan joy, felicidad y mucho más que hacer en general. Muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. Muchas gracias, Carolina y Elizabeth, y sobre todo gracias a ustedes por participar. Esta sesión va a quedar grabada. Muchos de ustedes pidieron que se quedara, pero va a quedar grabada, se va a poner en público. Ojalá que puedan leer todos los comentarios del chat, porque hay cosas muy lindas que dijeron. Agradecemos mucho esta posibilidad, y Elizabeth, yo creo que tu carpa azul nos da mucho para poder seguir pensando en cómo protegernos y cómo pasarlo mejor. Así es que el cuerpo y el placer como un espacio para poder estar. Así es que gracias a todas, gracias por estar, y vamos a seguir porque este es un mes que va a haber mucha discusión, estamos recién empezando. Gracias a todas y a todos. Gracias.